volverlos a poner en marcha. Pensar que hemos estado creciendo como Iglesia y también quiero que sepáis, porque es importante que sepáis, que hemos crecido también en nuestras ofrendas. Hay un texto muy conocido, el habitual de cuando uno habla de la ofrenda, es cuando Jesús está sentado y en una sinagoga, en una iglesia, viendo cómo la gente ofrenda. Y dice, lo estoy leyendo en Marcos en el capítulo 12, dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en el cepillo del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, os aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Siempre me gusta recordar este versículo porque Dios no necesita nuestro dinero, necesita nuestro corazón, nuestra forma, nuestra gratitud. Y cuando esa gratitud se expresa también en dinero, pues Dios bendice grandemente. Es una cosa que estamos viviendo y que seguimos viviendo de una manera habitual y constante. Vamos a pasar esta ofrenda. Si tú estás entre nosotros, nos visitas, no eres parte de nuestra comunidad, por favor, no te sientas violento ni obligado a depositar nada. Es un privilegio para nosotros, lo hacemos de verdad con gratitud al Señor. Y si evidentemente quieres colaborar, estaremos encantados, tampoco te lo vamos a prohibir, pero sí que nos gustaría pues, poder dar gracias a Dios también con nuestras ofrendas. Le pido a Jenny y a Nacor, si sou tan amables, si us plau, d'ajudar-me. Doncs, Senyor, et donem gràcies per totes les teves benediccions, et donem gràcies perquè tu cuides de nosaltres i també doncs, t'agraïm el saber que a nivell d'ofrenes anem bé. Estem també agraïts perquè entenem que tu ets qui mou els cors. Així que gràcies per tot, en el nom del Senyor Jesús. Amén. Muchos de nosotros ofrendamos vía telemática por cuestiones prácticas, pero nos gusta mantener el criterio también de la oración, de la ofrenda física. También aprovechar para daros algunos anuncios que me parecen importantes. El primero, ya os lo he dicho al principio cuando hemos empezado, el domingo que viene a las 5 de la tarde tendremos un culto de bautismos. Bueno, esto es la agenda de la semana. Martes, como sabéis, tenemos la reunión de oración y esta vez estará a cargo de Rafa Montagut. Y para mí importante también que podamos compartir la oración como motor de la Iglesia. Pero volvemos, queremos recordaros que el domingo tendremos un culto de bautismos. Es muy importante porque queríamos hacerlo antes de la pandemia y esto nos ha atrasado 2 años. Y la verdad es que ha sido, sobre todo para los que se querían bautizar, ha sido un momento bastante triste, ¿no? Y creo que va a ser un momento de alegría para ellos y nosotros queremos compartirlo de una manera pues, lo máximo posible, ¿no? Abrirá, supongo, Isaías también una nota de asistencia para ver quién podemos asistir o no. Vamos a darle prioridad a todos los amigos, conocidos, familia de las personas que se quieran bautizar, pero también podemos intentar asistir a ese culto el domingo que viene. Otro importante es el retiro de iglesia. También otro tema que tenemos colgado con el tema de la pandemia. Vamos a volver a hacerlo, si Dios lo permite, si no pasa ninguna daltabaix, el 22 al 24 de octubre en Prades. Es un lugar nuevo que vamos a probar a ver qué tal nos parece. El retiro esta vez tratará sobre la identidad de género y esta semana se abrirán las inscripciones online. La verdad es que me gustaría retomar ese momento de intimidad entre nosotros. Creo que es un momento excepcional el podernos ver, el poder charlar, el poder contarnos cosas personales, el poder compartir cómo nos van las cosas. Y me gustaría que de verdad, si fuera posible, todos estuvierais en ese retiro. Es el 22 al 24 de octubre en Prades.
Y por último, el viernes 1 de octubre tendremos una velada de oración. Vamos a tener una velada de oración para toda la Iglesia, con lo cual el viernes 1 de octubre, no sé si todavía sabemos la hora ya, cuándo se va a hacer, todavía no lo sabemos, pero si lo podéis poner en vuestras agendas y podemos venir a compartir juntos, el viernes 1 de octubre vamos a tener una velada de oración para toda la Iglesia. Creo que no me olvido nada, si no, Pastor, tú añades lo que quieras. Pues te vamos a dejar paso, vamos a... ¿Perdón, David? Bueno, Me avisas. Vale, simplemente después de año y medio este es el retiro de mayo de 2020, Back to the Future. Simplemente, si tienes entre 12 años, o sea, empiezas la ESO ahora hasta 22, 23 años, Casi. un poco flexible. Sí, yo lo llevo, por eso también voy. Nada, simplemente comentar que estaríamos encantados de que todos vinierais. Si no estáis en el grupo de padres y no habéis recibido las inscripciones, por favor, hablar conmigo después del culto. Será un retiro, intentaremos ser a pleno, pero sí que es verdad que aún tenemos ciertas medidas sanitarias que estaremos tomando desde la inscripción hasta el final para asegurar que no la liemos, ¿vale? Así que, por favor, animar a vuestros hijos. Los adolescentes han sufrido mucho en la pandemia y este año va a ser el año que vamos a volver como jóvenes. En principio, pues vamos a hacer todas las actividades que podemos, así que animaros a venir y a volver a la congregación. ¿Dónde es el sitio, David? Vamos cerca de Igualada, en las montañas de por ahí, también mucha actividad fuera. O sea, 17-19 de septiembre, de 12 a 20 y algo. Es un poco generoso en esto de la edad, ¿vale? Cualquiera que os queráis sumar, pues estaremos encantados. Marcos. ¿Esperamos? Sí. Vamos a leer el Salmo 1. Esto es una trampa que hace Marcos para decir luego que predica menos tiempo, que lo sepáis. Pero bueno, ya que es el pastor, vamos a hacer la pelotilla, va. Salmo 1. Salmo muy conocido. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Vamos a orar. Pues, Señor, venimos ante ti para pedirte que tú, Señor, nos hables por medio de Marcos. Que tu palabra, Señor, llegue hasta nosotros, que seamos capaces de escucharte, que podamos abrir no solamente nuestros oídos, sino también nuestras mentes, Señor, que no se distraigan, y nuestros corazones, para que podamos, Señor, escuchar de una manera clara tu mensaje. Bendice, Señor, tu palabra en esta mañana, y no solamente aquí, sino en cualquier lugar del mundo donde se abra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Es un regalo estar de nuevo con vosotros. Después de 3 semanas de desconexión y poder veros algunos de nuevo volviendo a la comunidad y poder seguir compartiendo caminos juntos. Seguimos en esta serie de música que inspira vidas en el libro de los Salmos. Una serie que enmarcada en el contexto del verano todavía, aún nos queda un domingo más. Andrés la semana que viene la va a cerrar en el Salmo 22, pero bueno, con un tono un poquito más devocional, algo más fresco. Y el Salmo de esta mañana es el Salmo 1, y además del título, en algún momento voy a ser un poco provocativo.
he titulado el sermón "No la leas, puede cambiar tu vida". Decía Blaise Pascal que todos los seres humanos buscan la felicidad sin excepciones. Aunque emplean métodos diferentes, todos pretenden el mismo fin. Esta búsqueda motiva cada acción del ser humano. Y Dios responde a esta cuestión de la felicidad en los 2 primeros salmos del Salterio, porque el Señor contempla todo como un todo, valga la redundancia. Desde el principio hasta el final, el Señor conoce los propósitos, conoce el significado de nuestra existencia. Fijaos, el Salmo 1, dejadme abrir la Biblia, el Salmo 1 exalta la palabra de Dios y el Salmo 2 exalta la figura del Mesías, de Jesús. El primero empieza con una bienaventuranza a los que se someten a la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre, la persona que no anda en consejo de malos. Y el Salmo 2 concluye con una bienaventuranza para aquellos que honran a Jesús, que honran al Mesías, que le reconocen como su Salvador, pero también, a veces nos olvidamos de esta parte, como el Señor de nuestra vida. Salmo 2, al final, dice: «Cuán bienaventurados son todos los que en Él, en Jesús, en el Mesías, se refugian». Y así el Salterio, tal y como lo tenemos en el canon que tenemos cada una de nuestras Biblias, así el Salterio comienza con un llamado a una relación correcta con Dios, teniendo como fundamento de esa relación la palabra y la persona de Jesús. Ese es el fundamento de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Hoy vamos a hablar de la Biblia, como nos ha anticipado Rubén, y los cristianos estamos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, está conectada con la mente de Cristo y es la narrativa que da sentido a todo lo que hacemos. La Biblia es la obra de arte de Dios que inspira nuestras vidas y es la narrativa de la que formamos parte. El Salmo 1 se acerca a esta idea relacionándolo con la felicidad. Con la felicidad entendida mucho más ampliamente a como la entiende nuestra sociedad, porque el sentido de felicidad que Dios quiere que tengamos, que sintamos, que vivamos, es mucho más amplio. Bienaventurados. ¿Cuál es el libro de cabecera de tu vida? Porque todo ser humano tiene un libro desde el que lee. Alguno dirá: yo no, porque no me gusta leer. Bueno, pero escuchas a otros que sí, o les sigues en redes sociales, otros que sí que leen y están decidiendo por ti. Están conformando tu cosmovisión de la vida y del mundo. ¿Cuál es el libro desde el que lees otros libros? ¿Cuál es el libro desde el que lees tu día a día? ¿Cuál es el libro desde el que lees la vida, la sociedad, tus circunstancias? ¿Cuál es la narrativa desde el que valoras otras narrativas? En el Salmo 1, su autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que el camino a la felicidad, en este concepto de felicidad que Dios tiene, al que nos quiere llevar, comienza diciéndole un no rotundo al consejo del malo. Bienaventurado es la persona que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en camino de pecadores. Una de las características del consejo del malo es su camuflaje. Por eso es poderoso. Es tan buena la máscara que utiliza que no parece malo. Y por eso se vuelve muy atractivo. Por ejemplo, el consejo del malo nos hablará de relativismo, ¿no? Pues todas las religiones son iguales.
¿Cómo calificamos nuestras conductas y nuestras acciones? Bueno, dependerá del punto de vista o de quién esté calificándolas. Pero además, este consejo del malo se volverá mucho más influyente, más poderoso en determinadas circunstancias, especialmente cuando tendremos que elegir entre principio y conveniencia. Y en esos momentos, el consejo del malo estará tan bien camuflado que es muy probable que optemos por la conveniencia más que por el principio. A veces, el consejo no será del malo. Seremos nosotros mismos quizás usando la palabra a nuestra conveniencia. A veces nuestro propio corazón o el consejo del malo con mayúsculas, si me lo permitís, nos inducirá a ello. Y quizás cogeremos la Biblia y... mira lo que dice aquí sobre cómo educar a los hijos. Uy, mira aquí, mira lo que dice Dios sobre qué es ser un ser humano. Esto no. Mira, aquí esto sí que concuerda con mi ideología, esto lo voy a dejar. Mira, aquí habla de ética sexual. No, esto no. A ver. Mira, acerca del manejo del dinero, ¿no? Es generosidad, esto es mío, esto es de Dios. No, que va. Quita. O seguimos y... Uy, mira, aquí habla del cuidado de los extranjeros, del cuidado, de la atención de los más desprotegidos, los más vulnerables de la sociedad. No, quita. Seguimos hojeando nuestra Biblia y mira, aquí vemos, dice, ¿cómo es Dios? No, pero esto... Dios es como yo diga, Dios es como Dios proyecte que es. Mira, el amor es sufrido. ¿Qué va, hombre? El amor va a ser sufrido. Si el amor fuera sufrido, ¿no sería amor? Que todos somos pecadores, que no merecemos nada y que todo lo recibimos por gracia porque Dios nos ama. No, hombre, no, si no me esfuerzo, si yo puedo. Mira, aquí habla de la Iglesia, de mi compromiso con la comunidad de fe, de lo que significa la comunidad. ¿Esto para qué? ¿Sabéis lo que es un metarrelato? ¿Sabéis lo que es una metanarrativa? ¿Habéis escuchado este concepto alguna vez? Una metanarrativa, simplificándolo mucho, es un discurso que explica los grandes y principales conceptos de la vida y de la experiencia del ser humano y de la cultura. ¿Vale? Un poquito. Es cómo leemos la vida, desde qué principios, desde qué valores. Y volviendo al consejo del malo de nuestro salmo, pensando en aquellos que tienen otras narrativas, otros metrorrelatos que están en nuestro contexto y que influyen sobre nosotros, pero que no tienen en cuenta a Dios, pues son diferentes a los de Dios, solemos tender a pensar que los vamos a identificar rápido. No, yo me daré cuenta de cuáles son esos metarrelatos que no tienen nada que ver con la narrativa de Dios. Pero es que son tan sutiles que los tendrás de frente y ni te darás cuenta. No sé si habéis leído Cartas del Diablo a su sobrino, pero si es Luis, insinúa un poquito esta idea, ¿no? Es tan sutil que ni te vas a dar cuenta de que lo tienes delante, ¿no? El camino a la felicidad pasa, en primer lugar, por decirle no al camino del malo y a esas metanarrativas que no cuentan con Dios en sus postulados. Pero fijaos lo que dice el salmista. Dice, bienaventurado el varón, la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentados. Está describiendo casi un proceso, ¿no? Un proceso casi inevitable si te descuidas. Empiezas concediéndote una pequeña licencia y acabas sentado en la mesa con los malos. Así que no es cuestión de concedernos alguna licencia, porque el riesgo es de quedar atrapados hasta tal punto que acabas generando con ellos otras narrativas que no tienen nada que ver con Dios y su consejo para nuestra vida. Así que
El camino a la felicidad parte inicialmente por decirle un no rotundo al consejo del malo. Entonces, bueno, al final Dios no nos dice que no hagamos cosas sin darnos alternativas, ¿verdad? Así que lo siguiente que nos dice es que le digamos sí a la palabra de Dios. Versículo 2. Sino que en la ley, en la palabra del Señor, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El camino a la felicidad, en términos de bienestar, de plenitud, de propósito, de sentido, es un sí rotundo a un tipo de consejo, al de Dios. Y el salmista, para ayudarnos a optar por ese buen consejo, pues nos dice cuáles son algunas de las características de este consejo de Dios, ¿no? Hay alguna más, yo he escogido 3. En primer lugar, es que este consejo es palabra de Dios. Bueno, parece una perogrullada, ¿no? Pero es importante, porque no es cualquier tipo de palabra. Es la palabra de Dios mismo. Mira, cuando pensamos en Dios, ¿por qué se caracteriza? Podríamos hacer una lista muy grande de cuál es el carácter de Dios y su esencia, ¿verdad? Dios es el Dios único y verdadero. Su carácter es bueno, es misericordioso, es capaz de darnos lo que no merecemos, es justo, es santo, es tierno, es amoroso, es acogedor. Y podríamos incluir un largo etcétera ahí, ¿verdad? Así que si Dios es así, todo lo que Dios produzca tendrá las mismas características. Y lo que el salmista está queriendo decir es que la palabra de Dios es un conjunto de instrucciones buenas, necesarias, útiles, relevantes para la vida. Y aquí el salmista no está pensando solo en el Pentateuco, está pensando en todo el consejo de Dios, como descubrimos en el libro de los Hechos. Todo el consejo de Dios para la vida, para la relación con Él. Además, el versículo 2 dice que el justo medita en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, de día y de noche. Es decir, que la palabra de Dios abarca la totalidad del día. Tanto lo que hacemos en el día como lo que hacemos en la noche. Dios nos está diciendo a través de este salmo que su palabra tiene agenda y contenido para todo el día. Bueno, es palabra de Dios. En segundo lugar, nos dice el salmista que esta palabra es nutritiva, fructífera y completa. Dice el versículo 3, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, no se cae. Será una palabra que tenga mucho nutriente, que sea fructífera a su tiempo y que lo abarca todo sin dejarse nada. Así que nada de lo relacionado con la palabra de Dios es desperdiciable. Todo es aprovechable y, si me lo permitís, todo lo podemos capitalizar en nuestra vida. Esa figura del árbol nos sugiere que si optamos por la palabra de Dios, por el consejo de Dios, experimentaremos robustez. Nos dice el salmista en el versículo 4 que soplarán vientos, y aquí a veces el viento en la palabra tiene que ver con el Espíritu Santo, pero aquí el viento es un enemigo que sopla y quiere arremeter contra nosotros. Así que el que medita, el que se afianza en la palabra de Dios, resistirá a los embistes del viento. Jesús mismo enseña sobre este principio en el Nuevo Testamento. Cuando acaba el Sermón del Monte, que es un sermón en el que Jesús nos da una ética, ¿verdad? Una manera de vivir y de relacionarnos con Dios y con el prójimo, cuando acaba el sermón, en su conclusión, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Bueno, el principio es el mismo en nuestro salmo.
Hemos tenido una buena arremetida este último año y medio, ¿no? Con la pandemia. Y además a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Algunos con más intensidad que otros, pero nos ha afectado a todos. Y ha afectado a todos los aspectos de nuestra vida y también de nuestra sociedad. Algunos habéis perdido seres queridos, otros habéis perdido trabajo, hay inseguridad económica, hemos tenido pérdida de vida comunitaria, hemos perdido el contacto con la hermana, con el hermano, con todo lo que eso nos aporta, ¿verdad? Hemos tenido que adaptarnos a la iglesia en las redes. Y llevamos un año y medio viviendo iglesia en las redes, ¿no? Incluidos los cultos. Muchas cosas se han visto afectadas, ¿no? Y ahora nos encontramos ante desafíos que implicarán, bueno, nuevas iniciativas, nuevos paradigmas, ¿no? Quizás en el plano económico, empresarial, si tienes una empresa, o laboral, quizás ajustes en el ámbito familiar, tal vez salir de la zona de confort. Quizás es una cuestión de gestión de sentimientos, de contradicciones, de paradigmas, fruto de lo vivido. Bueno, no sé, cada uno tiene sus propias experiencias, ¿verdad? Y se ha enfrentado a sus propias cuestiones. Pues este salmo nos afirma, y este salmo es para aquellos que en medio de esas situaciones pues buscan vivirlas arraigados en la palabra para intentar entender mejor o simplemente, como decía Dani, para recibir el consuelo para seguir adelante, ¿no? Vivir esas situaciones afincados en la palabra de Dios, enraizados en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, nos hará ser como árbol plantado, que arremeterán contra nosotros, pero nos mantendremos firmes. También el versículo 3, en esta misma idea, nos habla de que dará fruto a su tiempo. Y qué precioso es el fruto a su tiempo, ¿verdad? No sé si habéis reparado en ellos, especialmente los que os gusta la agricultura o tenéis un huerto o terreno, ¿no? José Luis, Manuel, qué bonito, qué precioso es el fruto a su tiempo, ¿verdad? Qué gratificante, qué deleitoso. Ahora bien, si trasladamos ese concepto a otros ámbitos de la vida, no me digáis que no es preciosa la madurez a su tiempo. La madurez expresada a tiempo dice: hermano, hermana, amigo, amiga, cariño, estoy equivocado, tienes razón, perdóname. ¿Nos parece un fruto apetecible? O también aplicado a otros aspectos. Hay momentos en la vida cuando lo único que cabe es la paciencia, es esperar. Y si cuando más se necesita paciencia, lo que producimos es paciencia. Estoy hablando de aquella persona que dice, en esta situación, y lo mejor es esperar. O mira, te encuentras con el hermano, con la hermana, o con el compañero de viaje y le dices, en este proceso que estás viviendo, por el que estás pasando, te espero. Y te espero acompañándote. Y no importa el paso, voy contigo. Oye, mira, ¿sabes qué? Ante lo que tenemos por delante, mejor esperemos, no nos precipitemos. Y tenemos presiones de muchos lados, ¿no? Y nos decimos a nosotros mismos, es que es una gran oportunidad. Pero no me convence el contexto, no me convencen las formas, estoy sometido a mucha presión, así no me gusta tomar decisiones. Bueno, no, esperemos. Esa paciencia dada a tiempo, cuando debe darse, a veces que hay que actuar, ¿no? Pero cuando debe darse, esa paciencia es un fruto que vale oro. El fruto dado a su tiempo es precioso, porque cuando se da fuera de tiempo ya no sirve para nada. Es como el tamo que arrebata el viento, como dice el Salmo. El tamo es ese polvillo que queda después de haber molido el grano y ya no sirve para nada. No aprovecha. Así que quien medita en la palabra, quien se afianza en la palabra, dará fruto a su tiempo. Y en último lugar, como característica de esa palabra, nos ayudará a prosperar. Dice, y todo lo que hace
prosperará. Luego, para los que os estáis poniendo nerviosos con el tema de la prosperidad, luego haré algún matiz, ¿vale? Pero dejadme avanzar en el argumento. Y luego, si queréis, después del culto, me tiráis de las orejas o hablamos más ampliamente, ¿eh? Meditar en la palabra de Dios también significa que todo lo que haces dentro de la palabra y a través de lo que la palabra te interpela, dará un rendimiento. Incluye la palabra de Dios en todo lo que haces y degustarás prosperidad. Incluye la palabra de Dios en la transformación de tu carácter y verás avances. Incluye la palabra de Dios en tu relación de noviazgo, en tu matrimonio, en tus relaciones personales y verás avances en esos ámbitos. Incluye la palabra de Dios en tu negocio y verás avances. Luego haré algún matiz, pero os cuento una historia. Tengo un amigo, se llama Jorge. Él es pastor y misionero, está muy vinculado al movimiento estudiantil, a los GBU. Y él vino a dar las conferencias en un encuentro de GBG hace unos años, vino a hablar sobre bienaventuranzas. Y él nos contaba una historia verídica, algo que él había vivido, ¿no? Él tiene un amigo repostero en Bogotá, en Colombia. Él es colombiano y él tiene un amigo repostero en Colombia. Su pastelería en Bogotá es una de las más prestigiosas de la ciudad y de las más caras también, ¿no? De hecho, tiene tanto prestigio, tanto renombre, que Lina Uribe, la mujer del expresidente colombiano, suele frecuentar la pastelería, no solo para consumir sus productos, sino también para hacer cursos de repostería y simplemente formarse en repostería. Un día este amigo de Jorge se acercó y le dijo: mira, Jorge, dice, he estado estudiando la palabra y creo que Dios me llama a aplicar los principios sobre el descanso que encontramos en la palabra en mi familia, en mi negocio y para mis empleados. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bueno, decía Jorge, ¿qué te supone eso? Bueno, me supone cerrar los domingos. Vale, y cerrar los domingos, ¿qué te supone? Mira, Jorge, por mi pastelería pasan cada domingo en torno a 1.500 personas. ¿Qué te parece? Bueno, no tengo mucho que decir. Si fuera del gremio de pasteleros, te diría que es un suicidio empresarial. Pero si entiendes que Dios te llama a eso, a ti, en este momento, oye, pues obedece, ¿no? Es una decisión tuya. Solo por hacer un inciso, en Colombia el convenio de hostelería no obliga a los empresarios a dar días libres a sus empleados, así que los empleados trabajan 7 días a la semana. La mujer del pastelero, que estaba por allí también en la conversación, intervino y mira, si hacemos esto, el domingo antes de cerrar, la facturación será más alta. Seguro. Oye, dicho y hecho. El domingo antes de cerrar triplicaron la facturación de lo que facturaban habitualmente. Y se le presentó la disyuntiva de nuevo. ¿Descansarás tú, tu familia y tus empleados? Decidió que se sentía interpelado por la palabra a aplicar ese principio en su negocio y reunió a sus empleados y les dijo: a partir del domingo que viene cerramos, tenéis tiempo de descanso, tiempo de familia, descansad. Desde aquella decisión, cada sábado factura el triple de lo que facturaba los domingos que habría, porque la gente quiere abastecerse para el fin de semana. Como os decía, aquí llegan los matices. No podemos ser triunfalistas, ¿verdad? Esto no es un principio aplicable a todo el mundo, es aplicable a todo el mundo, pero no es la experiencia de todo el mundo. Esta experiencia que os acabo de contar es verídica. Dios hace estas cosas y sigue haciéndolas. Es verdad, esto es así. Pero también es cierto que esto no siempre pasa. Hay cristianos que, aun sometiéndose a la palabra, que aun incorporándolas en su día a día,
sufren por ello o simplemente no obtienen el resultado que esperan, el resultado visible que esperan. Porque, como os decía antes, no toda la prosperidad se mide en términos de bienestar o en términos materiales, ¿no? La perspectiva de prosperidad, de avance, de progreso que Dios tiene es mucho más amplia. Y hemos de pedir al Señor que nos ayude a ser sensibles a ella y al trabajo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Esta promesa no tiene nada que ver con la falsa teología de la prosperidad, de ten fe y serás rico. El Señor nos libre de eso. Lo que el salmista quiere transmitirnos es que aun en medio de la sequía, aun en medio de la aridez de este mundo, el cristiano que se afianza en la palabra permanece vigoroso y verde, espiritualmente hablando. Todos los árboles a su alrededor pueden estar estériles, secos, deprimidos, sin propósito, pero el cristiano mantiene su verdor, su capacidad de madurez, su capacidad de crecer, de madurar y de seguir desarrollando el carácter de Jesús. Hay otro texto en el profeta Jeremías que habla un poquito de esta cuestión, ¿no? Jeremías 17, 7 y 8. Dice, bendita la persona que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Dice, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto, ¿no? Vendrá el calor, vendrá la sequía, los tiempos difíciles, pero hay propósito para nuestra vida, aún en medio de esos tiempos. Propósitos para nuestra vida y propósitos para la vida de otros a través nuestro en medio de esos tiempos que estamos pasando. Porque el fruto no es solo para que lo capitalicemos y lo encapsulemos nosotros, también es para los demás. No serán tiempos estériles porque Dios producirá su fruto en nosotros y a través de nosotros. Y eso es parte de la felicidad, del propósito a los que Dios nos quiere llevar. Piensa en algunas áreas de tu vida en las que quieres ver prosperidad en este sentido, ¿no? En trabajo, en hogar, en relaciones interpersonales, en iglesia, en carácter, en madurez cristiana. Incluyamos la palabra de Dios en todas esas áreas. Y todo lo que hace traerá un rendimiento, traerá un progreso. Recapitulamos. El camino a la felicidad pasa por un no rotundo al consejo del malo y un sí deleitoso a la palabra de Dios. Dejadme rápidamente dejaros 3 ideas a modo de aplicación. La primera tiene que ver con proactividad. El Salmo nos da un concepto de felicidad y de prosperidad que acabamos de ver. Para algunos la prosperidad se ha vuelto una cuestión de tener fe en milagros, como si fuera la lámpara mágica de Aladín, ¿verdad? Y que Dios simplemente satisface nuestros deseos porque sí. Un señor se acercó al pastor en una iglesia y le dijo, pastor, ora por mí porque necesito tener más fe. ¡Ay, qué oración más espiritual!, ¿no? ¿Fe para qué? Bueno, es fe para que confíe que el Señor me ayudará a trabajar menos porque no me gusta trabajar. Hermano. No, hombre, no. El texto dice todo lo que hace, ¿no? Todo lo que hace prosperará. Tiene que haber acción, tiene que haber trabajo, tiene que haber inversión. Tenemos que propiciar la ética. Tenemos que incluir proactivamente la palabra de Dios en cada área de nuestra vida antes de prosperidad. Dice lo que hace. Parafraseando a Bonhoeffer, y en otro tema diferente, pero esta no es una prosperidad barata. Es el resultado de acciones, de decisiones, de invertir, de trabajar, de esforzarnos, de tener en cuenta, de meditar, de escudriñar, de dejar al Espíritu Santo aplicar la palabra en nuestra vida y dejar que nos edifique. La segunda idea, a modo de aplicación, tiene que ver con autoexamen, ¿no? Piensa en esas áreas de tu vida en las que te gustaría ver fruto o que el fruto madurara más.
del punto en el que está. Decía Martín Lutero, yo no hice nada, lo hizo la palabra lo hizo todo. A mí enseguida se me viene a la mente mi carácter, ya os lo he compartido en alguna ocasión, ¿no? Y yo a veces le digo al Señor, Señor, en mi carácter yo soy árbol enclenque. ¿Enclenque? Eso. Soy árbol raquítico. Ahí necesito que madures, que me ayudes a madurar mucho más. ¿Os acordáis que soy de nariz corta? No sé si os acordáis de mi predicación hace unos meses. ¿En qué áreas de tu vida te gustaría ver fruto o verlo madurar más? El fruto en la palabra siempre está vinculado a las virtudes. ¿Os acordáis del Señor Jesús en el Sermón del Monte diciendo, por sus frutos los conoceréis? Busquemos en la palabra cómo crecer en esas áreas que cada uno ha identificado y la palabra hará su trabajo. Porque, como decía Rubén y nos leía al principio, es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Y, si me permitís actualizar a Cipriano y a Casiodoro, yo diría que la palabra es como un bisturí usado por Dios para curar nuestra vida, para transformar las cosas que necesitan ser transformadas. Proactividad, autoexamen y, en último lugar, la palabra nos interpela y al interpelarnos produce fruto. Y produce un fruto apetecible. Os pongo un ejemplo. ¿Por qué os animamos a participar en grupos de estudio bíblico, en grupos en casa? ¿Por qué asistir a los grupos de hogar o a los tiempos de estudio bíblico? Os cuento la última historia. Un joven estudiaba la Biblia en un grupo pequeño en su iglesia los jueves por la tarde. Y estaban estudiando el Evangelio de Mateo. Y se encontraron con aquel texto que dice, amarás a tus enemigos. Y este hombre que había vivido contextos de guerra en su país, había vivido la guerra franco-austríaca y franco-italiana, se dio cuenta de que había que amar a los enemigos, pero los enfermeros de cada bando solo atendían a los de su bando cuando caían heridos. Así que, interpelado por ese texto de amar a tus enemigos, decidió crear un cuerpo de personas que no fuera de ninguno de los dos bandos, ¿no? Que atendiera a todos los heridos. Que todo herido tenga derecho a la asistencia independiente, a ser asistido independientemente del bando en el que luchara. Y como cristiano, ¿qué símbolo le puso? Una cruz. ¿Y de qué color? Roja, para que se vea. Y así Henry Dunant fundó la Cruz Roja, inspirado por la palabra de Dios en un estudio bíblico un jueves por la tarde. Un estudio bíblico de un jueves por la tarde propició el primer premio Nobel de la Paz de la historia. Desde las cosas grandes a las cosas cotidianas, el challenge esta mañana es que nos acerquemos a la palabra en intimidad y en comunidad, de forma colectiva, y que dejemos que nos interpele y que produzca fruto. Y ya termino. Hemos visto las excelencias de la palabra. Las tenemos ahí. La utilidad, la pertinencia, la relevancia, la importancia, la necesidad de tenerla en nuestras vidas. Dice Alex San Pedro que la Biblia son voces humanas que hablan con el aire del Espíritu Santo. Son pedazos rotos que juntos forman una obra maestra. La palabra es el relato de Dios. ¿Os acordáis de los metarrelatos, de las narrativas? La palabra es el relato de Dios. Si el cristianismo no es bíblico, será lo que tú quieras, pero no será cristianismo. Será un cristianismo a la carta, a gusto del consumidor y con el peligro de desdibujar a Jesús para que se parezca a ti y a tus intereses. Esto lo dice San Pedro, luego tiráis de las orejas si queréis. Yo lo suscribo.
¿Cuáles son los impedimentos para que la palabra no ocupe el lugar que tiene que ocupar en nuestra vida? Es una pregunta de reflexión. Y puede haberlos, seguro que los hay. Yo los tengo. Yo tengo impedimentos para que la palabra ocupe el lugar que debe ocupar en mi vida. Y podemos hablarlos, y si quieres nos tomamos un café para hablar sobre ello y compartir experiencias y situaciones. No es cuestión de juzgar por ello. Pero como existen, podemos acercarnos a Dios para entregárselos, para explicárselos, para pedirle que nos ayude a gestionarlos. Y yo confío en lo que Dios dice en su palabra. Yo confío en lo que Jesús dijo sobre la palabra de Dios. Me lo creo, tengo fe en ello. Lo experimento en mi propia vida, lo veo en la vida de otras personas. Os animo a vosotros también. Lee la Biblia y la Biblia te leerá a ti. Lee la Biblia y la Biblia te leerá a ti. ¿Qué vas a hacer con tu Biblia esta semana? Pronto, ya os daremos algún detalle, pero pronto empezaremos un plan de lectura bíblica de la Biblia en un año, todos juntos como iglesia. Os animo a que cuando lo lancemos, todos os suméis y dejemos que el Señor nos transforme y produzca buen fruto a su tiempo. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias, Marcos, por tu reflexión. Hay un versículo en Josué 1:8 que dice: nunca se aparte de tu boca este